La educación parvularia 2024 y la encuesta CACEN del 2022 reveló una caída de 13% en la matrícula de educación inicial en Chile desde el año 2019. Bueno, en paralelo, la cobertura de prekinder cayó un 7,2% en el último año, de más de 1,4 millones de niños en edad de asistir a kinder y prekinder. Solo 710.000 están matriculados en la actualidad. Bueno, muy potente esto. Vamos a conocer más. Esta línea está ahora con nosotros la directora ejecutiva de la Fundación Familias Primero, Anne Traub, a quien le damos la bienvenida al programa. Anne, muy buen día. Buen día. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, Andrea y Antonio. No, muchas gracias a ti. Buenos días. Buenos días. Gracias a ti porque nos pareció muy de fondo. Pareciera que hay dos temas y te lo quiero preguntar así en términos generales. ¿Cuál es la observación, el diagnóstico que ustedes hacen? Porque hay una caída en la matrícula, pero al mismo tiempo en la cobertura. ¿Se relacionan estos dos hechos? Cuéntanos un poco, partamos por ahí. Súper buena la forma de introducirlo y estás muy en lo correcto porque en realidad la cobertura y la matrícula son dos conceptos distintos. La cobertura se refiere es un divisor, es un cociente entre el número de niños matriculados en educación parvularia y el número de niños en edad de ir, o sea, de los niños que efectivamente existen, que tienen la edad de ir a educación parvularia, cuántos niños efectivamente están asistiendo o al menos están matriculados más atrás. En realidad la asistencia ya es un paso mayor. Y ahí es donde hoy día en Chile las cifras son bastante preocupantes porque vemos una caída muy significativa, sobre todo en el nivel prekinder. La educación parvularia se ordena en la sala cuna, medio menor y medio mayor, y luego prekinder y kinder. Y si uno hace un doble clic de qué es lo que viene pasando justamente en estos tres niveles que son los más pegados a la educación obligatoria, la educación básica, la curva viene a la baja. Ayer también se alertó en una carta, una interesante carta de Marigen Narea, que es una investigadora muy reconocida, que también hace el punto y dice, tenemos que realmente abrir los ojos, algo está pasando en educación parvularia en Chile. Esto es un cruce de datos. Efectivamente. La verdad es que son los datos que arrojó el informe de caracterización que hace el Ministerio de Educación. Esos son los datos que ellos entregaron cómo se ha ido moviendo la cobertura, que es este universo total, después la matrícula, que en la matrícula obviamente tú descuentas los niños en que haya baja natalidad. O sea, si baja la natalidad, obviamente vamos a tener menos matrícula, pero la cobertura no, porque la cobertura tiene que ver es una proporción en relación al total de niños que debieran estar, y por otro lado tienes la asistencia. La subsecretaría, el Ministerio de Educación sacó este informe y el resultado es que vamos a la baja en cuanto a... Por eso la pregunta es, ¿dónde están los niños? En el fondo, ¿dónde están esos niños que debieran estar matriculados en educación parvularia y hoy día no están asistiendo? Y a su vez lo cruzamos con la encuesta CACEN, porque la encuesta CACEN es la que te da los motivos, las razones, los por qué de que los padres decidan no matricular a sus hijos en este nivel educativo. Anne, utilizando lo que nos estabas diciendo, que lo encuentro muy potente, ¿dónde están esos niños entonces? La pregunta que nos hacemos todos, muchos de ellos están en sus casas y ahí es donde uno tiene que decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué una madre, un padre, un cuidador principal prefiere entre que su hijo esté asistiendo a un establecimiento educacional en educación parvularia, prefiere que se quede en la casa? Y lo que te dice la encuesta CACEN, a grandes rasgos, entre los 0 y 6 años, es que hay dos razones que tienen mucho que ver con valoración por la educación preescolar. La primera es que no lo consideran necesario por la edad que tienen, y la segunda es que consideran que lo cuidan mejor en la casa. Entonces, eso uno dice, bueno, aquí hay una razón de valoración, no le estamos viendo a la educación parvularia el valor que aporta en el desarrollo integral del niño, en el desarrollo cognitivo, social, emocional, etc. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, pero esto es un poco amplio, decir, baja valoración. ¿Dónde podemos ir a buscar las determinantes de esta baja valoración? Y ahí es donde hay investigaciones que ya han avanzado, sobre todo Acción Educar, en que sí hay más luces de qué es lo que está pasando. Ahora, ¿cuáles serían? Esto es
Porque uno, por otro lado, está todo el rato, escucha gente que dice que no hay jardines suficientes, que no alcanza los jardines, que no alcanza los jardines, que van, o sea, conozco montones de casos de gente que, que le queda lejos, que llegó y no está en la lista de espera. No entiendo qué pasa ahí con eso. Andrea, tú estás en lo cierto, es así. Hay comunas, hay jardines y hay sectores en donde efectivamente tenemos un problema de cruce de oferta y demanda, donde hay niños que les gustaría o padres que les gustaría que sus niños asistan, pero no existen cupos disponibles. Ya. Pero eso está más bien en ciertos lugares. Aquí la realidad nacional te dice otra cifra, te dice que existiendo la posibilidad de que los niños vayan al menos a prekinder y kinder, que son los niveles que a mí más realmente me preocupan, porque son el antecedente de la educación básica. Claro. Y si un niño llega a primero básico sin haber tenido prekinder y kinder, claramente corre una carrera en desventaja, parte 10 metros más atrás, tiene otro nivel de sociabilización, hay ciertos elementos que solamente o mayoritariamente te los da el jardín infantil. Entonces, efectivamente sí tenemos un problema de cruce y sí hay lugares donde pasa, pero aquí hay un tema de confianza, de desconfianza, y hoy día, más encima, con todo lo que ha pasado con el tema de las licencias, más salta a la luz, porque uno dice, bueno, lo Junji Integra, con el tema de las licencias se sacaron los porcentajes más altos de personas que estaban fuera de Chile usando licencia. Entonces, hay una crisis también de confianza en el sistema que pega fuertemente en las familias beneficiarias. Claro, es que eso que estás diciendo es muy importante. Estamos conversando con Anne Traub, ella es directora ejecutiva de la Fundación Familias Primero. Anne, quería pedirte si se puede profundizar, porque bueno, justamente quería preguntarte eso. ¿Cuál es el impacto en un niño, una niña, que no va a kinder o prekinder e ingresa definitivamente, no sé, a primero básico, una cosa así, o se salta esa etapa? Cuéntanos un poco más de eso, por favor. Mira, la verdad es que tiene consecuencias en varios aspectos el que un niño no vaya a la educación parvularia. Y ya esto ya está estudiado, hay evidencia científica bastante robusta. Primero, el asistir a la educación parvularia es un tremendo predictor de qué va a pasar con el tema de la asistencia escolar en el tiempo. Los niños que van menos a educación parvularia son niños que a lo largo de su trayectoria educativa tienen más ausentismo. Segundo, ¿qué es lo que pasa? Sí, está probado, hay una correlación entre el ausentismo y el que no fueron a educación parvularia. Y otro tema importante, Antonio y Andrea, es que también es un predictor importante de la deserción escolar. Y hoy día Chile tiene índices de deserción escolar bastante elevados. Tuvimos 50.529 casos en el 2022, por ahí 47.500 en el 2023, que son alumnos, estudiantes que dejan de estar en el sistema escolar y salen y que vuelvan a ingresar. Es muy difícil porque se van por otros caminos, ya sabemos, tenemos en Chile bastante instalada la vía alternativa que puede llegar a ser el narco. Entonces, que te capturen a tu hijo a una edad tan temprana porque no se le dieron las oportunidades en los momentos que había que dársela, es tremendamente doloroso para el país. Y como sabemos, reparar tiene el gran tema de que es caro, pero también que es muy doloroso. Entonces, el llamado a caja que tenemos que llegar antes, necesitamos políticas públicas que impulsen la educación temprana. Hoy día es urgente. Por otro lado, se mezcla fuertemente, chiquillos, con el empleo femenino. Pudimos, dentro de los análisis que se hacen, aquí hay como una doble cara respecto al empleo femenino, porque aquellas mujeres que están trabajando te dicen, es que no lo puedo mandar al jardín infantil o al prekinder y kinder, porque no me dan los horarios. Hay un tema de flexibilidad laboral súper grave, en el fondo, súper complejo de administrar. Me demoro 1 hora, 2 horas en llegar a mi trabajo, paso a dejar a mi niño al colegio. Si lo tengo que ir a buscar a la 1 de la tarde, necesitamos alguna fórmula, y ahí también entra el tejido social, la comunidad que pudiera apoyar a esta mujer, que le lleve al niño a la casa o que tenga un lugar donde estar. Y por otro lado, a las mujeres que no trabajan, te dicen, ¿para qué lo voy a llevar? Me quedan lejos los lugares, no confío, hay temas de traslado, la infraestructura quizás no es la más adecuada que estoy pensando, entonces mejor se queda en la casa. Entonces el empleo femenino es un tremendo determinante de que
está pasando con la Ahora, asistencia o el ausentismo. Ahora, crucemos otro dato, porque con respecto al tema de la ocupación femenina, es decir, de las mujeres que trabajan, la verdad es que nosotros tenemos en general en promedio una tasa bastante baja comparada con América Latina, pero si hacemos doble clic en los estratos sociales, es bien dramática la diferencia de los estratos sociales. O sea, es decir, las mujeres de altos ingresos trabajan, creo que son un 70%, no me acuerdo bien, y las mujeres de estratos más bajos no trabajan en un porcentaje muy alto. Entonces, ese cruce también es más fatal todavía. ¿Es así? Exactamente, si uno divide o analiza el desempleo femenino por quintil, Claro. el quintil más pobre es por lejos el quintil que tiene la tasa de desempleo más alta. Mm. Y además se mezcla con la informalidad. Entonces, son mujeres que trabajan de manera informal, tienen por aquí, por acá unos ingresos, no tienen un horario estructurado. Entonces, también por ese lado, nosotros como Fundación Familias Primero, motivamos a las mamás, le decimos, mamá, si tú tienes logras conseguir un horario o una jornada, una forma de trabajo ordenada y sistemática, te va a ayudar también a que tus hijos asistan regularmente al colegio. Hicimos una campaña el año pasado y lo quiero contar porque fue bien impactante, que se llamaba Los Campeones de la Asistencia. Y aquellos niños que tuvieran 100% de asistencia en el mes de junio, nosotros le íbamos a regalar un ratoncito de los dulces sueños. Es un muñequito muy pequeño, bien amoroso, pero que lo que inspira a este ratoncito es instalar hábitos y rutinas. Y trabajamos durante marzo, durante abril, durante mayo, con las madres, haciéndoles ver cómo se ordena la familia, cómo se ordena la estructura familiar cuando tú mandas a tu hijo regular y sistemáticamente al colegio, porque además los niños con esto tienen rayados de cancha más seguros, hay un tema de certidumbre, de certezas que hacen que los niños, teniendo este rayado de cancha, puedan sentirse más tranquilos. Ahora, y llegamos a un 50% de niños que tuvieron 100% de asistencia en el mes de junio, que es el más dramático de todos los meses del año. El más frío. Ahora, cuéntanos un poco, ustedes hicieron el cruce también, pero con respecto a los estratos sociales, ¿hay alguna data con respecto a quiénes van y quiénes más van menos? ¿Dónde efectivamente se está generando el espacio más dramático? Claro, déjame agregar algo porque hay varios auditores que nos están escribiendo, Andrea, Anne, sobre este tema y justamente me piden que preguntemos eso. ¿Cuál, por ejemplo, de qué, si es que lo tienen los datos, obviamente, de qué sector económico son aquellos que deciden dejarlo en la casa por obligación o por decisión y todo lo demás, si eso de alguna forma está medido? Sí, eso, mira, lo mide la CACEN y además viene también en este informe el tema de cómo se distribuye por quintil. Y la verdad es que si uno va a mirar por quintil, también las cifras son súper alarmantes. El quintil más pobre o los dos quintiles más pobres, el 40% más vulnerable de la población versus el 40% con mayor riqueza, o sea, del 60 al 100, tenemos una diferencia abismante y sobre todo en los niveles más bajos, o sea, en los niveles educativos más bajos. De 2 a 3 años que asistan a prekinder del contexto más vulnerable es mucho menor que lo que asisten los niños del 40% más rico. Y si uno lo va a mirar a prekinder, en prekinder también es impresionante. Entonces, por eso, hace un tiempo atrás se discutió hacer el kinder, no el prekinder, el kinder obligatorio. La verdad es que está consagrado constitucionalmente y es un tema de ley, falta hacer la bajada legal y yo estoy muy de acuerdo, soy muy pro el kinder obligatorio porque lo que va a hacer es acelerar un proceso que hoy día está siendo muy lento y está generando una brecha tremendamente inequitativa. Finalmente, los niños que se están quedando en la casa son niños que se están quedando atrás. Hoy día existe una campaña de muchas organizaciones, Educación Inicial 2030 la lanzó. El slogan puede ser un poco fuerte, de decir dejarlo en casa, dejarlo atrás, pero realmente necesitamos generar esta movilización, pero a nivel de toda la sociedad tenemos que ser todos conscientes. Aquí yo también invito a quienes trabajan con personas que tienen hijos en edad preescolar, a que le pregunten, a que lo incentiven, a que lo motiven, ojalá le den las facilidades, porque un niño que llega a primero básico sin haber tenido esta trayectoria educativa hacia atrás,
ya sabemos lo que pasa en su futuro, pero además es un niño que ya viene con una especie de condena de cuna. El lugar donde nació le está determinando profundamente, profundamente cómo van a ser el resto de los años de su vida. Y para cerrar, aquí es súper clave la parentalidad. Creo que por ahí va, por ahí vienen los cambios que Chile llora, que Chile clama, es volver a sumar a la familia como rol, en su rol educador, pero como primer educador. La familia no puede quedarse atrás. Ahora, hay algo también con respecto a la deserción escolar y predictores de, por ejemplo, entradas a carreras delictuales también, algo así, ¿no? Porque eso es algo que muchas veces lo vemos, pero no hacemos caso de todo lo que es. Yo siempre cuento esta anécdota. No sé, hay un alcalde, una alcaldesa que dice que su principal plan es tener un bus para ir a buscar a los niños para que vayan al colegio. Y eso que parece tan absurdo, que es como una mini cosa, es súper importante, porque efectivamente lo que hace empuja que los niños no falten a clases, porque faltar a la clase es un predictor, ¿es así o no? Así es. Así es, y es una tremenda, o sea, uno dice ir con un bucecito casa por casa, ojalá esté en la conciencia de los colegios, ojalá esté en la conciencia hoy día de los servicios locales de educación, en los municipios, en las políticas públicas, porque necesitamos ir a buscarlos y llevarlos al colegio. Si no son niños, ¿en qué están durante el día? ¿A qué le compiten en el fondo? Y tienen más posibilidades de repitencia, más posibilidades de que les vaya mal y más posibilidades después de exclusión escolar. Entonces, si hay algo que como país tenemos que ponernos las pilas, es en educación, pero desde primera infancia, Claro. porque si no ya llegamos tarde. Anne, dijiste algo que quería hacerte, no sé, una última pregunta, creo que ya estamos en el tiempo, pero cuando hablas del rol de la familia en cuanto a la formación, a la educación de los niños, la familia ha tenido muchos cambios en los últimos años en Chile, desde la familia, no sé, tradicional, papá, mamá, a los hogares uniparentales y todo aquello. Homoparentales también. Claro. ¿Cómo se da eso, digamos? Claro, porque tú me dices, estás hablándome del rol de la familia, pero al final la familia hoy día Claro, está, ¿cuál le es? cuesta también. Claro. Una mujer sola, te entiendo perfecto, una mujer sola, hogar monoparental, 3 niños, que está luchando con pobreza, la monoparentalidad y la pobreza van de la mano. O sea, una familia que hay un puro ingreso y tiene 3 hijos, lo más probable es que esté bajo la línea de la pobreza. Entonces, ¿cómo lo hace? Y te encuentro razón, pero aquí es donde también tenemos que tejer mejores comunidades, Claro. mejores redes, tenemos que confiar en nuestro entramado social. Y lo que te digo, al final, mira, han cambiado las familias, pero lo que te dice la evidencia es bien robusto. Para que un niño vuele lo más lejos que sus sueños se lo propongan, necesita de al menos un referente emocional. Antonio, un referente emocional que te dé ese colchón de afectos, que te permita volar lo más lejos que tus sueños se lo propongan, porque te sientes feliz, seguro y amado. Entonces no nos olvidemos de eso, porque no hay nadie que va a cumplir o va a suplir ese colchón de afectos si no es el papá, la mamá, la abuelita, esa persona significativa que te dijo, ¿sabes qué, hijo? En la mañana y en la noche tú eres el más bonito, yo te quiero con todo el corazón y esto lo vamos a hacer juntos. Y sí, estamos en un ambiente de pobreza y está difícil, hay mucha monoparentalidad, a la mujer le toca muy duro, pero ahí es donde tienen que estar la red de apoyo, los colegios detrás, apoyando a los padres como primeros educadores, porque el rol de la familia es insustituible en el desarrollo integral del niño. Bueno, encuentro extraordinariamente interesante lo que hemos conversado estos minutos con la directora ejecutiva de la Fundación Familias Primero, Anne Traub. Anne, bueno, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que les vaya muy bien y felicitaciones por el trabajo que hacen además. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Antonio. Muy amable, muchas gracias. muchas Que tengan un buen día. Gracias.